Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de una historia que seguramente les va a tocar el corazón, una historia llena de romance, química innegable y la pregunta que todos nos hacemos, ¿existe el primer amor verdadero? Hoy vamos a explorar la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas turcas más queridas y cómo su amor en la pantalla traspasó la realidad, haciéndonos creer que sí, el primer amor puede ser mágico, real y durar para siempre. Pero antes de sumergirnos en esta historia de ensueño, no se olviden de darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo que este canal está lleno de chismecitos jugosos, historias de amor dignas de Hollywood y análisis profundos de nuestros personajes favoritos. Así que, ¿qué esperan? Únanse a esta comunidad de fans apasionados. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa, Hande y Kerem. Sus nombres resuenan en todas las redes sociales, sus fotos inundan Instagram y su serie, Asteriscos en Calcap Masterisco, rompió récords de audiencia en todo el mundo. Pero más allá del éxito profesional, lo que realmente cautivó a los fans fue la innegable conexión que existía entre ellos. Desde el primer momento, la química entre Hande y Kerem era palpable. Era como si estuvieran destinados a encontrarse, como si el universo conspirara para que sus caminos se cruzaran. Su historia comienza obviamente en el set de Asteriscos en Calcap Masterisco. Hande interpretaba a Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, mientras que Kerem encarnaba a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y calculador. La trama, una comedia romántica clásica con el famoso cliché del falso compromiso, rápidamente enganchó al público. Pero lo que realmente hizo que la serie fuera un éxito arrollador fue la forma en que Hande y Kerem dieron vida a sus personajes. Lograron transmitir una autenticidad y una pasión que iba más allá de la actuación. Desde las primeras miradas furtivas hasta las discusiones acaloradas, cada interacción entre Eda y Serkan estaba cargada de tensión y deseo. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se reían juntos, todo era simplemente perfecto. Y los fans lo notaron. Rápidamente las redes sociales se inundaron de vídeos editados, collages de fotos y teorías sobre la relación entre Hande y Kerem fuera de la pantalla. La pregunta era inevitable, ¿estaban realmente enamorados? Al principio, tanto Hande como Kerem negaron cualquier romance. Insistieron en que eran solo amigos, colegas cercanos que disfrutaban trabajar juntos. Pero a medida que la serie avanzaba y su química se volvía cada vez más evidente, las dudas comenzaron a disiparse. Los fans recopilaron pruebas minuciosamente, miradas cómplices detrás de cámaras, comentarios sugestivos en entrevistas, gestos cariñosos en eventos públicos. La evidencia era abrumadora, algo estaba pasando entre Hande y Kerem. Y entonces finalmente llegó la confirmación. Después de meses de especulaciones, Hande y Kerem publicaron fotos juntos en sus redes sociales, confirmando su relación. Las fotos, tomadas durante unas vacaciones en Maldivas, eran románticas y reveladoras. Se les veía felices, relajados y completamente enamorados. El mundo entero celebró su amor. Era como si un cuento de hadas se hubiera hecho realidad. Pero, ¿qué fue lo que hizo que su amor fuera tan especial? ¿Qué los diferenció de otras parejas de celebridades? Creo que la clave está en la autenticidad. Hande y Kerem no pretendieron ser alguien que no eran. Se mostraron tal como eran, con sus virtudes y sus defectos. Compartieron momentos íntimos con sus fans, desde sus viajes y aventuras hasta sus celebraciones y momentos difíciles. Su amor no era perfecto, claro que no. Tuvieron altibajos como cualquier pareja. Pero siempre se apoyaron mutuamente y lucharon por su relación. Y eso es lo que realmente importa. Nos enseñaron que el amor verdadero no es fácil, pero que vale la pena luchar por él. Durante su relación, Hande y Kerem se convirtieron en un ejemplo para muchos. Inspiraron a sus fans a creer en el amor verdadero, a perseguir sus sueños y a nunca rendirse. Demostraron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que puede ser más fuerte que cualquier obstáculo. Su influencia trascendió la pantalla. Se convirtieron en embajadores de marcas, participaron en proyectos sociales y utilizaron su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. Demostraron que la fama puede ser utilizada para el bien y que pueden hacer una diferencia en el mundo. Desafortunadamente, como muchas historias de amor, la de Hande y Kerem también llegó a su fin.
A principios de 2022, anunciaron su separación, dejando a sus fans devastados. Las razones de la ruptura nunca fueron completamente reveladas, pero se rumorea que las agendas apretadas y las presiones de la fama fueron factores determinantes. A pesar de la separación, el legado de Hande y Kerem perdura. Su amor sigue vivo en los corazones de sus fans, quienes recuerdan con cariño los momentos mágicos que compartieron. Su historia nos recuerda que el amor verdadero existe, aunque a veces no dure para siempre. Y aquí es donde llegamos a la gran pregunta: ¿fue su amor un verdadero primer amor? Tal vez no en el sentido literal de la palabra, ya que ambos habían tenido relaciones antes. Pero sí creo que fue un amor muy especial, un amor que los marcó profundamente y que los cambió para siempre. Fue un amor que nació en la pantalla, pero que se hizo real en la vida. Fue un amor que nos enseñó que la magia puede existir, incluso en el mundo de las celebridades. Así que, mis amores, ahí lo tienen. La historia de Hande y Kerem, una historia llena de romance, pasión y la pregunta eterna sobre si el primer amor realmente existe. Una historia que nos hizo creer en los cuentos de hadas y que nos demostró que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. En resumen, vimos cómo Hande y Kerem se conocieron en el set de Asteriscos en Calcap Masterisco, la química innegable que existía entre ellos, la confirmación de su relación, su influencia en la sociedad y, lamentablemente, su separación. Pero sobre todo vimos cómo su amor nos inspiró a creer en la magia y en el poder del amor verdadero. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber que puedo conectar con personas de todo el mundo que comparten mi pasión por el entretenimiento. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen en el primer amor? ¿Qué les pareció la historia de Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Hasta la próxima, mis amores. Les mando un beso enorme y les deseo un día lleno de amor y felicidad. Ciao. Asterisco, 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 asterisco. Ok, mis amores, agárrense porque vamos a sumergirnos aún más profundo en este romance turco que nos robó el corazón. Vamos a desmenuzar cada pequeño detalle, cada mirada, cada gesto que nos hizo creer que Eda y Serkan, Hande y Kerem, eran almas gemelas destinadas a estar juntas. Primero hablemos del contexto. Asteriscos en Calcap Masterisco no fue solo otra comedia romántica turca. No, no, no. Fue un fenómeno global. Se emitió en decenas de países, fue doblada a cientos de idiomas y generó una legión de fans obsesionados con cada episodio. ¿Por qué? Porque, más allá de la trama atractiva, la fotografía impecable y el vestuario de ensueño, la verdadera magia residía en la química entre Hande y Kerem. Y aquí es donde quiero ser muy específica. No era solo química actoral, de esas que ves en la pantalla y dices wow, qué bien actúan. Era algo más profundo, más visceral. Era una conexión que parecía emanar de sus almas. ¿Recuerdan la escena en la que Eda y Serkan se besan por primera vez bajo la lluvia? Por favor. No me digan que no sintieron esa electricidad a través de la pantalla. Fue un momento icónico, un hito en la historia de las telenovelas turcas. Pero volvamos al principio. Hande y Kerem no se conocían antes de ser elegidos para Asteriscos en Calcap Masterisco. Hande ya era una estrella consolidada, conocida por su belleza y su talento. Kerem, por su parte, era un galán en ascenso con un encanto irresistible. Desde el primer día de rodaje, cuentan las malas lenguas, que hubo una tensión palpable en el aire. No era tensión negativa, sino más bien una atracción magnética, como dos imanes que se repelen y se atraen al mismo tiempo. Los directores y productores de la serie inteligentemente supieron capitalizar esa química. Les permitieron improvisar, jugar con sus personajes y añadir matices que no estaban en el guión. Y eso, mis amores, fue la clave del éxito. Hande y Kerem no solo interpretaban a Eda y Serkan, los vivían, los sentían, los respiraban. Y luego, por supuesto, estaban las redes sociales. ¡Ay, las redes sociales! Un campo de batalla para los rumores, las especulaciones y las teorías conspirativas.
Los fans de Asteriscos en Calcap Masterisco se convirtieron en detectives expertos, analizando cada foto, cada vídeo, cada comentario en busca de pistas sobre la relación entre Ande y Kerem. Crearon cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a rastrear sus movimientos, comparando sus publicaciones y buscando señales de que estaban juntos fuera del set. Recuerdo especialmente un rumor que circuló durante semanas. Se decía que Ande y Kerem usaban pulseras idénticas con la inicial del otro. Una locura. Pero, ¿saben qué? Al final resultó ser cierto. Un pequeño detalle sí, pero que alimentó la llama de la esperanza en los corazones de sus fans. Y así poco a poco la línea entre la ficción y la realidad comenzó a desdibujarse. Ande y Kerem pasaban cada vez más tiempo juntos fuera del trabajo compartiendo cenas, yendo a conciertos y viajando por el mundo. Los paparazzi los fotografiaban en secreto, y las revistas del corazón publicaban portadas con titulares como «Ande y Kerem, amor en la vida real». La presión mediática era enorme. Imagínense lo que debe ser vivir bajo el escrutinio público constante, sabiendo que cada uno de sus movimientos está siendo observado y analizado por millones de personas. Ande y Kerem intentaron mantener su relación en secreto el mayor tiempo posible, pero era imposible. La química era demasiado fuerte, la evidencia demasiado abrumadora. Finalmente llegó el viaje a Maldivas. Un paraíso tropical, playas de arena blanca a aguas cristalinas, y Ande y Kerem, enamorados y felices. Las fotos que compartieron en Instagram fueron una bomba atómica. El mundo entero explotó de alegría. Era oficial. Eda y Serkan eran reales. El amor había trascendido la pantalla. Durante los meses siguientes, Ande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Eran invitados de honor en eventos de moda, portadas de revistas y embajadores de marcas de lujo. Pero a pesar de la fama y el glamour, siempre se mostraron auténticos y cercanos a sus fans. Compartían momentos íntimos de su vida cotidiana, mostrando su lado más vulnerable y humano. Su relación inspiró a muchos a creer en el amor verdadero, a perseguir sus sueños y a nunca rendirse. Se convirtieron en un símbolo de esperanza y positividad en un mundo cada vez más cínico y desencantado. Demostraron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que puede ser más fuerte que cualquier obstáculo. Pero como ya sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores sobre una posible crisis en la relación entre Ande y Kerem. Se decía que las agendas apretadas, las presiones de la fama y las diferencias irreconciliables habían terminado por desgastar su amor. La noticia de su separación fue un golpe devastador para sus fans. Muchos se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Pero lamentablemente era cierto. Ande y Kerem habían decidido tomar caminos separados. Las razones de la ruptura nunca fueron completamente reveladas. Algunas fuentes cercanas a la pareja afirmaron que la distancia física fue un factor determinante. Ande estaba trabajando en un nuevo proyecto en Italia, mientras que Kerem estaba filmando una serie en Estados Unidos. La falta de tiempo para estar juntos y cultivar su relación había terminado por pasarlos factura. Otros rumores apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y expectativas. Se decía que Ande era más ambiciosa y centrada en su carrera, mientras que Kerem buscaba una relación más estable y comprometida. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la historia de amor entre Ande y Kerem llegó a su fin. Y aunque la separación dolió, el legado de su amor perdura. Su historia nos recuerda que el amor verdadero existe, aunque a veces no dure para siempre. Así que, mis amores, volvamos a la pregunta inicial, ¿fue su amor un verdadero primer amor? Quizás no en el sentido tradicional de la palabra. Ambos habían tenido relaciones antes, habían experimentado el amor en diferentes formas y maneras. Pero sí creo que fue un amor único y especial, un amor que los marcó profundamente y los cambió para siempre. Fue un amor que nació en la pantalla, pero que se hizo real en la vida. Fue un amor que nos enseñó que la magia puede existir, incluso en el mundo de las celebridades. Fue un amor que nos inspiró a creer en los cuentos de hadas y que nos demostró que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Y aunque la historia de Ande y Kerem haya terminado, su legado sigue vivo en los corazones de sus fans. Su amor será recordado como un ejemplo de pasión, autenticidad y la creencia en el poder del amor verdadero. Ahora quiero saber qué piensan ustedes.
¿Creen en el amor verdadero? ¿Creen que Andy y Kerem estaban destinados a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Hasta la próxima, mis amores. Les mando un beso enorme y les deseo un día lleno de amor y felicidad. Ciao.